Buenas noches, vamos a continuar con nuestra clase. Abrimos Windows 24, venimos a abrir nuestro proyecto bancos, levanta la memoria, abrimos el menú principal y ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a registrar movimientos bancarios. ¿Qué son los movimientos bancarios? Son los depósitos realizados, los cheques, las transferencias interbancarias, transferencia que se emite a favor de otra persona o de otra cuenta, transferencias que recibimos de otra cuenta. También el banco, cuando nosotros retiramos talonario de cheque, nos hace un débito o crédito de acuerdo al concepto que se quiera hacer. Antes que nada, yo necesito un tipo de movimiento que ya tengo creado, y ustedes saben crear, entonces no incluyo eso en esta clase. Tipo de movimiento donde el ID, él genera automáticamente, no tocamos salvo el título. La descripción de C de débito crédito. Uno vamos a colocar en este campo cuando es débito y 2 cuando es crédito. Y el tipo que se va a escoger es radio button list. Ok. Cierro y vengo otra vez al menú principal. Cuando se clica en movimiento, registrar, yo tengo que llamar un table que le voy a llamar WinTable Bancos Movimiento. Grabo, me muestra que está en rojo, avisándome que yo no tengo ese table. Entonces tengo que venir en ventana, nueva ventana, selecciono table. Debo saber sobre qué archivo va a actuar mi tablet. Por supuesto me indica aquí de que tiene que ser banco. Selecciono bancos. Y como es para registrar movimientos, yo no necesito mostrar tanto detalle. Solamente la denominación del banco voy a mostrar. Aquí él me sugiere el nombre WinTable Bancos 1 porque yo ya tengo WinTable Bancos donde se abre un nuevo banco y también las agencias del banco. Debo realmente agarrar este que está acá y copiar acá o si directamente. WinTable Bancos Movimientos del mismo modo en que figura en este lugar. Siguiente, y ahí ya tengo hecho. No voy a imprimir, entonces elimino es muy grande, voy achicando, achico, y aquí al lado voy a crear tables, agencia de cada uno de estos bancos que me muestre. Por supuesto, esta pantalla no me va a servir para eliminar, ni modificar, ni incluir nuevos bancos. Eso se hace en otro lugar. Ahora necesito crear un tablet de agencia en este lugar. Vengo en creación, tabla y listbox, tabla vertical, ubico y debo seleccionar el archivo sobre el cual va a actuar mi tablet. Tampoco voy a mostrar tanto detalle, no voy a mostrar celular ni la dirección. Banco ID necesito porque debo filtrar por el banco, entonces dejo finaliza.
es muy grande, achico. Aquí me está mostrando banco ID, yo no quiero ver el banco ID, selecciono esas columnas, entro en la descripción de la tabla y me voy al interfaz gráfico y desmarco visible. Ahí ya se queda, no desmarqué. Banco ID. Al desmarcar visible, automáticamente desaparece del tablet. El ID está muy grande, achico, y ahí ya está correcto. Al lado necesito mostrar las cuentas corrientes que yo tengo en este lugar. Se repite la operación. Vengo en creación, selecciono tabla vertical, lanzo en el lugar correspondiente y selecciono cuentas corrientes, que es la lista. Voy a dejar moneda, titular también que muestre. Siguiente. Acá por medio de la agencia, la búsqueda o el filtro. Están diferente tamaño mis tablets. Selecciono una, selecciono la otra, selecciono la tercera y vengo en alineación. Mismo altura. Selecciono y me deja todos iguales. Mismo ancho y el anchor queda toditos iguales, uniformemente. Y alineo por abajo. Queda perfectamente iguales todos. Voy a agrandar un poquitito más mi pantalla. Muevo hacia la derecha porque está muy encimado. Y ahí ya tengo los tres. El siguiente paso es filtrar las agencias por el banco y filtrar las cuentas corrientes por las agencias seleccionadas. Yo vengo en banco, selecciono código y me voy en visualización. El comando para filtrar es hfilter. ¿Qué es lo que voy a filtrar? Agencia. ¿Por cuál de las claves? La agencia tiene dos claves, agencia ID y banco. Voy a filtrar por el banco, entonces selecciono banco ID. ¿Y dónde voy a obtener el contenido para el filtro? Voy a obtener del objeto denominado tablet, bancos, la columna bancos ID. Eso es lo que hace filtrar. Ahora yo necesito mostrar los filtrados. El comando es tablet display, se abre paréntesis, tablet agencia, ¿desde qué posición? Desde la posición start. Estas dos líneas de comando también debo colocar cuando el usuario selecciona un banco diferente. También debo filtrar ahora la cuenta corriente por las agencias. Entonces debo colocar hfilter, que voy a filtrar ahora las cuentas corrientes. ¿Cuál la llave que voy a usar? Por agencia. ¿De dónde voy a obtener el contenido para esa llave? Tablet, agencia, columna, agencia ID. Y tengo que mostrar el contenido de esa cuenta corriente que está en tablet cuentas corrientes. ¿Desde qué posición? Desde la posición start. Selecciono completamente ambas líneas, vengo y copio. Vamos a testar a continuación. Acá tengo algunos reports que no existe todavía y le quiere llamar. Ahora vamos a
testar a ver si funciona nuestro filtro. No me mostró, tengo algún problema. Creo que la visibilidad la primera vez desmarqué del objeto total, cuando que debería haber marcado solamente las columnas. Es un error bastante común, uno se descuida y elimina la visualización. Vuelvo a ejecutar. Ahora sí ya me muestra. Al entrar ya selecciona Banco Nacional de Fomento, la agencia de Banco Nacional de Fomento Pedro Juan Caballero. Tengo una cuenta corriente en esa agencia. Selecciono Visión Banco, me muestra la agencia y no tengo ninguna cuenta corriente abierta en esa agencia del banco. GNB me muestra la agencia, no me muestra. Quiere decir que está funcionando perfectamente todas las tablas que tenemos en pantalla. Voy a uniformizar el modelo de pantalla. Entonces selecciono uno de ellos y copio, y ahí queda totalmente estandarizado. Aquí abajo vamos a colocar otro tablet de las cuentas corrientes movimiento filtrado por las cuentas. Venimos en creación, tablet, posición, posicionamos y tenemos que seleccionar el archivo que corresponde al movimiento de cuenta corriente. Voy a poner que muestre todos y después vamos a ir escondiendo de acuerdo a la necesidad. Finalizo y me muestra absolutamente todo. Falta trabajar un poquitito todavía, falta no mostrar algunos datos, pero vamos a estar trabajando eso a medida que avanzamos en el curso. Achico, pues está muy encimado. Fantástico. Solo que este movimiento debe ser filtrado por la cuenta corriente. Y cuando esto es seleccionado ya muestra totalmente correctamente. Entonces en el mismo lugar yo puedo colocar el filtro. Ya estoy filtrando 3 archivos. Hfilter, que es lo que voy a filtrar ahora. Voy a filtrar cuentas corrientes movimiento. ¿Cuál va a ser la llave que voy a estar utilizando? Cuentas corrientes ID. ¿De dónde voy a obtener el ID de la cuenta corriente? Voy a obtener de tablet, perdón, tiene que ser el número de la cuenta. Que no tiene, me doy cuenta que ahora no tengo cuenta corriente ID, está correcto, ID, tabla, cuentas corrientes, columna, cuentas corrientes ID. Es decir, agarro del tablet la columna cuentas corrientes ID y filtro cuentas corrientes movimiento por esa llave. Y le pido que me muestre tablet display, abro paréntesis, cuenta corriente movimiento desde la posición, grabo, selecciono ambas líneas, vengo y copio. Fantástico, ejecutamos. Aquí ya hay algunas basuras que necesito eliminar, por supuesto, de cuenta corriente en movimiento para poder entender bien cómo se está haciendo. Abro mi HFSQL,
Me voy a banco y busco cuenta corriente en movimiento. Elimino totalmente porque todavía no cargué absolutamente nada. Ejecuto de nuevo. En esta cuenta corriente no tengo nada, tampoco no tengo nada, no me muestra absolutamente nada. Seguidamente yo debo agregar aquí 3 botones para incluir el movimiento, para alterar en caso de necesario o para eliminar. Cierro y vamos a agregar los 3 botones. Venimos, abrimos tablet, creación, seleccionamos botón y buscamos new, después modificar, voy colocando por último para eliminar. Si yo clico en el botón New, veo el código está vacío, porque debo realmente llenar a mano. ¿Cómo se llena para agregar y llamar el archivo de movimiento de las cuentas corrientes? Eso sirve para todos. Entonces, en primer lugar, yo voy a poner un comentario aquí cuando clica el usuario. Cuando clica el usuario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear registro en blanco. ¿Cómo se crea el registro en blanco? El comando es H, reset y la tabla que corresponde. En este caso, cuentas corrientes, movimiento. Es lo que yo voy a crear. Seguidamente, yo tengo que llamar el formulario para que el usuario cargue los datos que corresponden al movimiento de la cuenta corriente. Y colocamos, si se abre, open, win, for me, cuentas corrientes, movimiento. En este caso ya existe, voy a eliminar cuentas corrientes, movimiento. For me, cuenta corriente en movimiento. Esto es a mano que estaba preparando. Vamos a llamarle en forma diferente. Vamos a llamarle AU. No. Elimino. Retirar y eliminar del disco. Al grabar, él me crea, me avisa de que está teniendo un error mi programa porque no existe. Vengo en ventana, nueva ventana, elijo formulario. ¿Cómo yo sé si debe ser formulario o tablet? Justamente por aquí me está diciendo formulario. Win, para lo que tiene totalmente en español, ven, for me, y aquí el nombre del archivo. Entonces selecciono formulario y el archivo es cuentas corrientes movimiento. Vamos a mostrar todos, exceptuando el ID en el formulario que no hay necesidad en ningún momento mostrar. Siguiente. Y ahí ya tengo hecho mi formulario del movimiento para registrar el movimiento de cuenta corriente. El formulario no se va a imprimir. Cancelar. Esto significa grabar. Entro en la descripción y comercial. Grabar. Y no se olviden de entrar en interfaz gráfico y seleccionar el tipo normal, de tal manera que de un campo a otro campo se pueda pasar utilizando la tecla Enter. Fecha de registro es la fecha que tiene el sistema. Entonces esto tiene que agarrar automáticamente. No puede el usuario
de ninguna manera digitar en esta parte. Por lo tanto, yo voy a poner que este campo es solamente de lectura. O sea, no va a ser editable, solamente de lectura. Seguidamente debo controlar el orden en que se va a mostrar o a pedir los datos al usuario. En primer lugar está grabar y cancelar. Justamente aquí me muestra 1 y 2. Voy a enviar al final estos dos. Aplico y ahí controlo. 1, 2, ya está totalmente correcto. Ok. Esto queda de lectura solamente. No va a pasar por acá. Va a venir directamente a caer en este campo. Cuando selecciona, cuando entra en este campo, entonces yo voy a poner lo siguiente. Si es nuevo registro, entonces la fecha de registro tiene que agarrar la fecha de la computadora, pero si es una alteración, entonces no puede agarrar. Por lo tanto, yo debo controlar si es un nuevo registro. ¿Cómo se hace? Si cuentas corrientes si cuentas corrientes movimiento, agarro el método, es método del nuevo registro igual a 1, o sea, a true. Entonces, edt fecha de registro va a agarrar la fecha de la computadora. Vamos a testar. Noten ustedes, ya me agarra la fecha de la computadora automáticamente y se posiciona para que el usuario digite la fecha de movimiento. Como la mayoría de los movimientos va a ser del día, entonces aquí ya podríamos colocarle la fecha de hoy y que él pueda modificar. ¿Cómo se hace esto? También solamente en el caso de que sea nuevo registro debemos cargar automáticamente fecha de movimiento igual a la fecha de la computadora. Y por supuesto la fecha de vencimiento también ya podemos cargar. Los tres campos ya estamos cargando. Ejecutamos para entender, grabo. Ella me muestra la fecha de registro 12, la fecha de movimiento, vamos a suponer fecha de movimiento fue de ayer, 11. Pongo enter y me da un error fecha de movimiento. Yo tengo, así como está, me exige que yo digite también el mes. El año me coloca automático. Pero yo voy a corregir para que el usuario pueda colocar solamente el día y el mes y el año coloque automáticamente. ¿Cómo se hace? Se selecciona, botón lado derecho, general, y acá la máscara está determinada por el proyecto, entonces yo debo elegir que la máscara va a ser día, mes, año, y ahí automáticamente me va a aceptar lo que yo quise hacer. Igual, vamos a testar. 11, no digito el mes, coloco enter y él me colocó. Fecha de vencimiento, el 15, el mismo problema. Entonces también debo colocar ahí que el formato de entrada es día, mes y año para que no me dé ese tipo de error. Vengo en descripción, general, y aquí selecciono el formato día, mes, año. Ahí ya funciona totalmente. Número de cheque,
tiene que pedir si el tipo de movimiento es cheque. Y si no es cheque, no me tiene que pedir. Entonces, este tipo de movimiento yo necesito colocar antes de esto. ¿Okay? Corto, selecciono todos los campos, bajo, haciendo lugar a lo que yo eliminé en esta parte, y ahí me voy y pego lo que yo eliminé, que es el tipo de movimiento. Alternativa F5 para visualizar el orden que le va a pedir al usuario. Primero va a pasar por este, después tendría que ser segundo, sin embargo me muestra que va a ser el décimo. Entonces acá selecciono, ¿verdad? Realmente va a ser 2 y ahí ya queda perfectamente. Pero esta fecha de registro yo puedo sacar la tabulación, que no pueda pasar por tabulación. Entonces selecciono ninguna, alternativa F5, y lo que yo coloqué 2 pasó a ser primero. Queda perfecto. ¿Por qué tiene que ser primero el tipo de movimiento? Porque de acuerdo a esto, yo voy a saber si es un débito o si es un crédito. Entonces, yo necesito saber cómo se llama este objeto. Entro en descripción y me va a mostrar combo tipo movimientos. Inclusive copio y aquí voy a colocar cuando sale si tipo de movimiento DC es un crédito, que es 2, quiere decir que se emitió un cheque. Entonces yo voy a esconder el depósito número, puntito, puntito, visible, igual a false. Perdón. Vamos a ejecutar. Cheque emitido. Noten ustedes, al salir desapareció de aquí el depósito. Y el depósito es el valor de débito. También tiene que desaparecer este importe de débito. Entonces debemos colocar en esta condición EDT, importe de débito, visible, también false. Vamos a testar. Selecciono cheques emitidos, salgo y desaparece ambos. Me queda importe de cheque e importe de crédito para el banco. Perfecto. Por lo tanto, nosotros podemos encimar esto posteriormente. De lo contrario, si el tipo de movimiento es igual a 1, quiere decir que es un débito. Este TEN debe estar en este lugar. Si es un débito, entonces EDT, número de cheque, se tiene que esconder, igual a false.
EDT, importe de crédito, también escondemos, testamos, selecciono emisión de cheque y ahí me queda número de cheque, importe de crédito, que sería el importe del cheque. Y para que sea más claro, entonces yo comienzo a ordenar este crédito corresponde realmente al cheque, agrando un poquitito para que pueda caber. Importe también agrando, importe de crédito corresponde a número de cheque. Está muy grande, achico. Entonces hace gráficamente sin ningún problema. Perfecto. Ahí va a digitar el importe. Y por supuesto, importe de débito correspondería a depósito. Vengo en alineación, hago que sea del mismo tamaño y llevo en esta parte. ¿Qué pasó? Que tenía seleccionado ambos, entonces me escondió el otro. Cuando sucede eso, control Z recupera lo que estaba anteriormente. Bueno, vamos a testar. Estamos trabajando solamente cheque emitido. Tabulación queda para digitar el número de cheque y el importe del cheque. Desapareció de aquí número de depósito y el importe de débito, que es lo correcto. Solo que si yo elijo depósito, no me muestra, continúa sin mostrarme lo que yo eliminé. Todo se tiene que realmente colocar en código manual. Vengo acá y tengo que hacer al revés de esto. Antes que nada, al entrar esto, voy a poner totalmente ya escondido. Noten ustedes, al entrar no me muestra nada. Entonces acá, cheque emitido, no me muestra nada. Tengo que mostrar de acuerdo a eso, poniéndole que es visible o no visible. Vamos a poner código manual cuando sale del tipo de movimiento para mostrar, dependiendo si es débito o crédito, número de cheque, el importe de débito y número de depósito o importe de crédito. Para ese efecto, entramos en código y necesitamos leer el tipo movimiento de acuerdo a lo que seleccionó en el combo tipo movimiento. El comando es hreceive_first, el archivo, la llave por el cual va a leer y de dónde va a agarrar el contenido de esa llave que es el combo tipo movimiento. Y de acuerdo a eso se toma la decisión. Si el tipo de movimiento DC es un 2, quiere decir que es un crédito. ¿Cuáles son los créditos? Las aperturas, los depósitos, la transferencia recibida. Entonces, el depósito número pedimos que nos muestre colocándole true. Y el importe de débito
que no nos muestre colocándole falso. Y el número de cheque también, por supuesto, porque es un depósito, entonces no tiene que mostrarnos, y el importe de crédito sí tiene que mostrarnos. Y al revés cuando es débito. Vamos a ejecutar para ver si funciona. Primero comienzo con depósito, me muestra depósito número y el crédito que tengo que digitar. Perdón, ejecuto de nuevo, cheque emitido, me tiene que mostrar el número de cheque correctamente, el número de cheque y el importe que vamos a debitar. Perfecto, entonces hasta ahí la lección de esta noche, y vamos a continuar mañana trabajando sobre este formulario hasta grabar. Y por supuesto también necesitamos agregar en este tablet los códigos para modificar. Entonces ya voy a traducir para poder terminar, para saber de que nos quedamos hasta ese lugar. Inclusive el new yo puedo poner el botón que es incluir y comercial, incluir, y ahí finalizamos la clase de hoy.